Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Alexis Bocanera Mendoza y hoy voy a hablar de las cosas que hemos visto y los aprendizajes que he tenido a lo largo del semestre en el curso de Lenguaje y Comunicación impartido por la maestra María Consuelo Cabello Jiménez. Este semestre ha sido uno lleno de aprendizajes y conocimientos adquiridos que nos ayudan en nuestra formación docente. Abarcaremos varios temas y voy a hablar un poco de lo que trató cada uno de ellos. Espero que esto sea de su agrado. Pero, primero que nada, ¿qué se entiende por lenguaje? Pues bueno, el lenguaje es la capacidad que tenemos todas las personas para expresar sentimientos, pensamientos y emociones. No se le debe confundir con la palabra lengua, ya que son cosas distintas. La lengua es el método o sistema que usamos para comunicarnos, y el lenguaje es lo que comunicamos, nuestra facultad para expresar estos sentimientos y emociones. Y empezaremos hablando sobre la literacidad. La literacidad significa la gente que es letrada, que sabe leer y escribir y aparte comprende lo que lee. Es capaz de comprender y hacer escritos. La literacidad es el nivel avanzado de la lengua materna, y en clase vimos y profundizamos en cómo nosotros mismos habíamos aprendido a leer y escribir, quién nos enseñó y a qué edad lo hicimos. Esto va de la mano con el siguiente tema, que fueron las habilidades lingüísticas, las cuales son 4: escuchar, leer, hablar y escribir, en el cual vimos un poco sobre lo que eran estas habilidades y las prácticas sociales del lenguaje que se pueden usar en cada uno de ellos. Escuchar. Consiste en predecir lo que vamos a oír. Para comprender un mensaje debemos poner en marcha el proceso comunicativo de comprensión de un significado y de interpretación de discurso. Algunas de las prácticas sociales del lenguaje que se pueden usar en esta habilidad son el intercambio de experiencias de lectura, una lluvia de ideas o escuchar poemas o canciones. Pasamos con la siguiente habilidad. Leer. Leer es comprender e interpretar un texto. Implica memoria a largo plazo. Se deben fijar objetivos de lectura y también se debe procesar la información. Algunas de las prácticas sociales del lenguaje que se usan en esta habilidad es la lectura de narraciones de diversos subgéneros, lectura de poemas y obras teatrales, producción e interpretación de instructivos. Ahora pasemos con la habilidad de hablar, lo cual es el acto individual que emplea la lengua para comunicarte con los demás. Consiste en una forma neutral de expresarse, difusión de información de la comunidad, implica planificar, seleccionar y producir. Algunas de las prácticas sociales que se pueden usar en esta habilidad son participación y difusión en la comunidad escolar, análisis de los medios de comunicación, producción e interpretación de instructivos. Pasemos con la última habilidad, la cual es escribir. Consiste en comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos sobre un tema cultural. Aspectos psicomotrices implica aspectos, selección de información, clasificación, generar ideas y revisión. Y algunas de sus prácticas sociales del lenguaje son el intercambio de escritos de nuevos conocimientos, escritura y recreación de narraciones. Pasando ahora a la unidad 2, creo que el tema más importante que vimos son las prácticas sociales del lenguaje. Antes las he mencionado un poco, pero en sí, ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? Pues bueno, son un conjunto de habilidades y o actividades que pasan prácticamente todo el tiempo sin que el sujeto se dé cuenta, como leer, hablar, escribir y escuchar. Estas habilidades se practican en todos los ámbitos, desde el lugar de trabajo y más regularmente en la escuela. Algunas de las características de las prácticas sociales del lenguaje son que tiene varios participantes, ya sean niños, profesionales, académicos, conocidos y desconocidos. Un lenguaje informal o formal. Tiene un tipo de discurso narrativo, argumentativo, persuasivo, explicativo o descriptivo. Ahora, entrando a los temas de la unidad 3, hablaremos sobre la alfabetización, la cual su definición ha sido un tema de discusión histórico de la investigación y práctica educativa. Puede servir como punto de partida del mismo tema. Alfabetización es una palabra complicada porque se refiere simultáneamente a una técnica de simbología creada para presentar mediante signos gráficos. Es la habilidad de leer y escribir dicha simbología. Existen palabras sociales y culturales que tienen su origen alrededor de este proceso de alfabetización. Hoy en día se habla de la alfabetización como algo que es muy importante de comprender, ya que es básico de acuerdo a la vida cotidiana. Es necesario tenerlo en cuenta para saber lo que transmitimos por medio del habla.
Y ahora, hablando sobre las teorías que hay alrededor de la alfabetización, iremos hablando un poco de ellas una por una, primero con lectura y la escritura y su relación con la fonología. Una agrupación de importantes investigaciones sobre la adquisición del lenguaje escrito se centran en la relación entre los procesos del habla, el desarrollo de la lectura y la escritura. Pasando ahora con la lectura y escritura y su relación psicogénesis. Una agrupación de importantes investigaciones sobre la adquisición del lenguaje escrito se centra en la relación entre los procesos del habla, el desarrollo de la lectura y escritura. Para formar el lenguaje oral, el niño solo necesita un ambiente lingüístico apropiado y para la escritura en la mayoría de los casos se necesita una enseñanza semántica. Y por último, con la lectura y la escritura y su relación al aprendizaje estadístico. Estas relaciones no son muy concretas, aún en la ortografía transparentes como el español, donde existe la mayor correspondencia es la relación de grandes y fonema, por lo que puede existir una menor necesidad de hacer usos de estrategias implícitas para favorecer el proceso de alfabetización. Y por último, hablaré sobre la identificación de las etapas de adquisición del lenguaje y su diagnóstico en el aula. Las etapas de adquisición del lenguaje son tres, las cuales son presilábico A, presilábico B y silábico, silábico alfabético y alfabético. Y para terminar, hablaré de lo que cada uno de los niveles de adquisición del lenguaje lleva a cabo, empezando con presilábico. En este nivel conceptual se ubican los niños cuyas representaciones gráficas se distinguen por ser ajenas a toda búsqueda de correspondencia entre la representación gráfica y los sonidos del habla. Silábico. En este nivel, el niño establece una correspondencia grafía-sílaba, es decir, a cada sílaba de la emisión oral le hace corresponder una grafía. Silábico alfabético. El niño realiza escrituras en las que identifica el número de sílabas que componen la palabra e identifica las partes que componen cada sílaba. Alfabético. El niño presenta gráficamente todos los fonemas que componen una palabra, oración o párrafo. En conclusión, tuvimos muchos aprendizajes significativos, aprendizajes que nos ayudarán a entender un poco más el modo de trabajo y aprendizaje de nuestros futuros alumnos. Todos los temas que vimos y recapitulé en este video serán importantes algún día. Eso sería todo de mi parte. Se despide de ustedes un servidor. Espero que tengan buen día. Muchas gracias.